Bueno, muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos. Queridas compañeras y compañeros, mi nombre es Emma Wilkins y como representante de la Juventud Serenista en el Consejo Político, es un honor para mí darles la bienvenida y dar inicio al Plenario Nacional de Fuerza Renovadora. Es un gusto, después de tanto tiempo, poder reencontrarnos nuevamente de forma presencial, en una instancia amplia, con presencia juvenil y con una nutrida representación nacional, con compañeros que vienen de lejos, pero muy cercanos. Una reunión de suma importancia considerando el desafío que nos espera de aquí en más para retomar la construcción del Uruguay progresista. A continuación paso a informarles cómo será el desarrollo de este plenario. En primer lugar, escucharemos un saludo del presidente de nuestra fuerza política, Fernando Pereira. Luego, escucharemos un informe de coyuntura y perspectiva a cargo de nuestro senador Mario Vergara, que resulte en un trabajo fructífero y fraterno. Muchas gracias y adelante Fuerza Renovadora. Bueno, salud compañeros y compañeras. Impactante el Frente Amplio cómo se moviliza, ¿no? Ahí entró los años 90 de mi vida. Nosotros estamos en una etapa bien interesante del Frente Amplio, ¿no? Digamos, en el momento que uno lo está viviendo, en general tiende a no prestar atención o no a darse cuenta. Pero hemos hecho en algunos meses cambios significativos en la actitud del Frente Amplio. Cuando digo hemos, los senadores, los diputados, los ediles, los alcaldes, los militantes, y sobre todo los militantes, que pueden transferirse a un plan. Puede decirse, bueno, se empezó a hacer el Frente Te Escucha. Sí, pero el Frente Te Escucha no sería nada, absolutamente nada, si fuera simplemente la gira de un presidente del Frente Amplio. Bueno, sería un acto importante tal vez para la ciudad, iría a algunos medios de comunicación, tal vez podría hablar con algunas organizaciones sociales, pero luego eso no se refleja en un Frente Amplio movilizado. Cuando logramos que la totalidad de los senadores, diputados, alcaldes, intendentes, el propio Mujica, Lucía, salgan al Frente Te Escucha, es que el Frente Amplio está movilizándose en todo el territorio nacional. Y esto genera un impacto que tiene consecuencias, por un lado las esperadas, ¿no? Que es que el Frente Amplio hable con el resto de la sociedad, que escuche cooperativistas, trabajadores, empresarios, miembros de la ruralidad. Pero por otro lado, cuando nos vamos, las departamentales quedan mucho más potentes, con mucha cantidad mayor de militantes, con mucha mejor inserción en el territorio, con mucho mejor diálogo. Pero esto es tan solo una parte de un plan. Por otro lado está la comisión de programa coordinada por Álvaro García y Ricardo Ehrlich, hablando con la intelectualidad, con la academia, con la ciencia, con el arte, con la cultura, con las unidades temáticas del Frente Amplio, pero luego también con nuestra territorialidad. Y eso supone ir con mucho tiempo construyendo el programa de transformaciones para que cuando el Frente llegue sabiendo qué quiere hacer, habiendo acordado qué quiere hacer en el próximo periodo de gobierno. En tercer lugar, nos hemos propuesto llegar a 500 comités, pero no era Bartola. No abran comité donde tengan ganas de juntarse 20 frente amplistas. Abramos comité donde la política indica que los precisamos. Periferia de Montevideo, algunos lugares de Montevideo, centros poblados del interior que no tienen ni un comité y hay 6.000, 7.000 habitantes y ganas de militar. Y yo sé que es muy lírico decir, bueno, lo hacemos en la casa de un compañero. Pero al tiempo esto trae complejidades políticas de todo tipo. Hay poco tiempo. Entonces necesitamos tener locales y financiamiento para ellos y estamos trabajando intensamente.
Y en el cuarto lugar, hemos resuelto que el Frente Amplio construya la organización, dijera Lilian Quechichán, que se precisa para ganar en 2024. Y eso es sectores fuertes, los más agrupados posibles. Yo no sé cuántas variables de la izquierda hay, pero seguro que no hay 50. 50 no puede haber. La gente se marea. Ojo, la última vez que dije eso me pidieron 50 reuniones. No, pero lo sigo pensando, digamos. Está bien que la gente se agrupe, pero luego tiene que haber una forma de ver la sociedad que nos permita agruparnos, reagruparnos, constituirnos en sectores amplios que nos den mayor fortaleza. Y yo veo con entusiasmo que esto está pasando en varios lugares, ¿no? Con mucho entusiasmo. No sé si lograremos todo lo que queremos, pero con mucho entusiasmo. En tercer lugar, una discusión política sobre el relato. Es que nos dejamos decir cualquier cosa sin que se nos erice la piel, por lo menos. Hace pocos días el ministro Pablo da Silveira decía en una entrevista en Desayunos Informales: las escuelas de tiempo completo durante los periodos del Frente Amplio estuvieron chatas. Entonces hacía así. El dato es alarmante. En 2004 había 102 escuelas, 102. Y cuando terminó el periodo de gobierno del Frente Amplio, había 285. Es que fue un crecimiento explosivo. Pero olvidémonos de los locales. Pasemos a lo que más importa, los niños y niñas. Habían 20.000 niñas y niños en escuelas de tiempo completo. Y cuando terminó el periodo de gobierno del Frente Amplio, había 50.000 niños en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. No nos podemos decir que no hicimos nada en educación. Tal vez no dio. Tal vez los resultados no son los esperados. Esa es parte de la autocrítica del Frente Amplio. En el año de 2004 un maestro ganaría 18.072 pesos de hoy. Hoy gana bastante más del doble que esta cifra que estoy dando. Y esto es un cambio educativo. Que el maestro, que el profesor pueda vivir de su salario. En el año 2004 no había educación inicial 4 y 5 años en términos obligatorios, y se construyeron decenas de jardines en todo el país. Yo creo que hay que hacer una muestra fotográfica con esas obras del Frente Amplio, particularmente con las que se hicieron en la educación pública uruguaya. Con bono demográfico negativo, los niños menores de 3 años que van a los CAIF pasaron de 42.000 niños y niñas a 57.000. Pero hoy todos sabemos que yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que tiene el Frente Amplio. Nos quedó chico el local. Capaz que podemos subalquilar el de Por la Patria. Por lo que vi está grande. Sí, pero está grande. Nosotros lo podemos llenar. Pero que nosotros tenemos el tamaño que... Y nosotros hoy vemos, tal vez una de las principales satisfacciones que yo siento, miles de hijos de trabajadores primera generación de egresados universitarios no recibidos en Montevideo, recibidos en la Universidad de Salto, en la de Paysandú, en la UT de Fray Bentos, en la UT de Rivera, en las universidades de Rocha, de Maldonado. Y eso fueron decisiones de gobierno, invertir en educación terciaria. No les voy a contar lo que está pasando hoy en educación. Le prometieron a los uruguayos, a partir de la firma del libro de DUI 21, invertir cerca de 550 millones de dólares en educación. Y como correlato, bajaron el presupuesto educativo 130 millones de dólares. Les decís que esto es una promesa incumplida y es como si los ofendiera, pero que nos disculpen, es una promesa incumplida. El Frente Amplio... No les voy a pedir, creo que todos ustedes deben haber leído el libro de Mario. Hizo las reformas, y si no, léanlo. Acá está barato, dice que 2 por 50 pesos, e incluso se puede pagar con débito. Y está el gallego ahí que si los ve con cara de pobre se los da gratis.
de nuestro relato que no está bien construida, porque también hicimos la mayor transformación laboral que se haya hecho en ningún país del mundo entre 2005 y 2020. En ningún país se universalizó la negociación colectiva para el sector público y privado y se incluyó rurales, domésticas y policías. No sé, pensemos qué país del mundo negocia colectivamente la policía. Pensemos en qué país del mundo. Busquen hoy dediquen un rato a la tarde a buscar un convenio colectivo del sector doméstico. En el mundo, no en América Latina. Y el sector doméstico en Uruguay ya firmó 6 convenios colectivos. Y los trabajadores rurales ya tienen 8 horas. Y probablemente se haya construido avances en materia salarial que en ninguna otra década y media se hayan logrado. 60% de incremento salarial de promedio. Pero los maestros, como dije antes, y los profesores y profesoras, duplicaron el salario. Las trabajadoras domésticas, a quienes nosotros en nuestro discurso decíamos que íbamos a proteger, triplicaron el salario. Y los trabajadores rurales de peor categoría, cuatriplicaron el salario. Hubo una ley de libertad sindical, y me voy a quedar por acá porque podría estar todo el día. El plenario no podría terminar explicándoles los cambios de las transformaciones del mundo del trabajo. Pero hubo una transformación tributaria, dolorosa sí, pero necesaria, y el Frente tuvo el coraje de hacerla, por supuesto solo con los votos del Frente Amplio. Y nos prometieron que esa reforma cuando ellos llegaron la iban a cambiar, porque como es que los que ganan más tenían que pagar más, y resulta que estamos en el tercer periodo del gobierno y en vez de pagar menos, pagamos más. Porque recalcularon el BPC, la BPC, y pagamos más IRPF, 65 millones de dólares, y nos dicen en la cara que no colocaron más impuestos. Y pensemos la transformación energética, que es la energía eólica por un lado, pero decenas de inversiones. Pensemos lo que significó la fibra óptica, que dicen que la colocamos en Malvinas, en Carrasco, en Punta Carreta y en Punta del Este, pero realmente el 85% de los hogares tiene fibra óptica instalada en la puerta de sus hogares. Esa es la verdad. Ese es el dato real. 99.7 de los hogares tienen energía eléctrica. Pensemos este dato en términos de... Yo espero que logren ese 0.3, ¿no? Espero, porque efectivamente es fácil. Fuimos capaces de colocar a la industria del turismo, vea Liliana, y lo vengo insistiendo, ayer insistí mucho con esto en Paysandú. No es posible que le digan al sector turístico que no hay nada para hacer porque los precios de la Argentina, ¿cómo que no hay nada para hacer? Pero ahí dimos continuidad a una política que había sido iniciada por Villar, pero la potenciamos al máximo. Villar tenía, decía Liliana hace poco tiempo, el sueño que al Uruguay llegaran 3 millones de turistas, y parecía una locura en el momento que lo decía. Y durante los gobiernos del Frente Amplio, Liliana invitó a inaugurar el turista 3 millones, pero llegaron a 4 millones. Y eso significó empleo, ingreso económico, un producto más elevado, personal calificado en la industria del turismo. Pensemos en algunas transformaciones de la seguridad social, ahora que tanto nos hablan. Y el turismo social, bien me dice, que permitió que trabajadores rurales, que trabajadoras domésticas, que trabajadores con salarios muy bajos pudieran salir tal vez por primera vez de vacaciones. Y esto que nos suena raro, es así. No sé si ustedes vieron un corto de la época del Ministerio de Turismo, un testimonio de María Flores, sobre lo que había significado para ella particularmente la salida, pero lo que había significado para sus compañeras y compañeras que nunca habían visto el mar. A veces esta frase, que es parte de una película, es la realidad de personas que no pueden salir de su lugar si el Estado no participa generando condiciones para hacerlo. Pensemos que cuando llegamos al gobierno había 40% de pobreza. Y General Molmides y el PAN decían que todo esto era imposible, que era imposible hablar con 200.000 hogares, pero se habló. Y la pobreza bajó del 49 al 9%, del 40 al 9%. Y la pobreza infantil más del 50% a 17%. Son datos verificables, no en las estadísticas del Frente Amplio, en las estadísticas nacionales.
Y todo esto significa que tenemos un país muy distinto. El Producto Bruto Interno de 2004 era 15.000 millones de dólares, el Producto Bruto Interno cuando dejamos el gobierno de más de 55.000. Imaginen la diferencia que esto significa en calidad de vida para nuestros hombres y mujeres. Y aún así, con todo esto y muchas otras cosas que por tiempo no voy a nombrar, perdimos. Y cuando perdés, es un dolor, es una fractura, es una cicatriz que queda por dentro. Y el Frente Amplio lo analizó lo más profundamente posible en su Congreso, pero dio un paso más, que es preguntarle a 3.000 organizaciones diferentes de todo el país por qué perdimos. Y algunas cosas ya las empezamos a entender y a comprender, y también nos coloca en un nivel de humildad y de cercanía con la gente que nos hace mejores. Pero cualquiera de nosotros puede levantarse de acá diciendo orgullosamente soy Frente Amplista. Después de este ciclo de transformaciones, cualquiera de acá puede decir cometimos todos estos errores, pero igual estoy orgulloso de ser Frente Amplista. Y ahora está el futuro. ¿Qué queremos del Uruguay? ¿Qué país nos van a dejar? ¿Dónde quedaron las promesas formuladas en la campaña electoral? ¿Cuáles son las flexibilizaciones y para qué se hacen en materia de tabaco? Una cosa que al Uruguay le costó tanto. Yo soy uno de esos 400.000 que dejamos de fumar. Somos dos acá, bueno, creo que hay más 3. Bueno, casi todos. Somos casi todos. Y en cierta medida porque compartíamos la política antitabaco, pero también en cierta medida porque se colocaron restricciones que cada vez te hacía más difícil fumar. Y hoy podemos estar en este local sin humo. Cuando militábamos con Julio García, el humo estaba a esta altura. Acá estaba el humo. ¿Cómo es que flexibilizamos una política de este tipo? ¿Cómo es que le decimos a la gente que no van a bajar los salarios en un gobierno del Partido Nacional y bajan todo el periodo? Todo el periodo va a haber una pérdida que nunca se va a recuperar, y el último mes o 2 meses los trabajadores públicos van a ganar lo mismo que ganaban en 2019. Media década perdida. Y 40.000 trabajadores no van a llegar al salario que tenían en 2019 hasta 2026. Hasta 2026. Entonces, claro que estamos ante dificultades muy importantes. Esto es calidad de vida. El consumo bajó por 3er año consecutivo. Y esto es que los comercios venden menos y luego van al seguro de paro de las personas. No hay una política de frontera atinada, pensada. Sabemos que es muy difícil. Pero a alguien lo eligieron para gobernar y tiene una dificultad, que la gente va y compra en Colón, la gente va, compra en Concordia, y eso afecta al comercio local y termina significando puestos de trabajo que luego no van a tener con qué comprar en Colón o en Concordia. ¿Cuál es la política adecuada? ¿Cuál es la política que se quiere instalar en materia de política de frontera? Para el lado argentino, para el lado brasileño. Es verdad que para Brasil hoy la inequidad es bastante menor. Y luego no les voy a contar las promesas que se hicieron. Todo el tiempo están tratando que el Frente Amplio se apresure. Por ejemplo, dicen que opinen sobre la seguridad social, pero no tenemos de qué opinar. Hicimos todo lo que había que hacer. El presidente de la República, en un gesto republicano, nos entregó un documento, lo analizamos con un equipo de 25 técnicos del Frente Amplio. Y como consecuencia, todos los militantes del Frente Amplio, pero sobre todo toda la sociedad uruguaya, tiene un estudio de comparado de cómo es la seguridad social hoy y cómo va a ser con la transformación que propone el presidente de la calle. Pero alguien acá con certeza tiene la seguridad de que ese va a ser el proyecto que se va a tratar en el Parlamento. Yo solo leyendo el diario leí 10 modificaciones que propuso Manini, muchas de ellas profundas. Leí varias modificaciones que propone el Partido Colorado, en términos de titulares, pero modificaciones. Leí algunas que propone el Partido Independiente, y nosotros creemos que todos los demás partidos proponen modificaciones de este tipo y no las va a ver. Pero nos piden opinión. Incluso nos piden opinión sobre el TLC con China, y no tenemos un solo papel arriba de la mesa. Ni uno, ni nosotros ni nadie, porque parece que quedaron de que el documento fuera confidencial.
Los uruguayos están muy desilusionados con lo que nosotros hablamos, que muchos habrán votado al Frente Amplio y muchos otros no, porque los encontramos en distintas agrupaciones, y están desilusionados sobre todo porque no les han cumplido las promesas de campaña, porque no es tan fácil acabar el recreo con una palabra, porque la seguridad pública es demasiado seria para tomarla en broma, porque el ministro del Interior no ha dado la talla, y no es un problema con la persona con quien varios de nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, es un problema con un ministro que no quiere estar en ese lugar y que se le nota permanentemente. Y entonces la pregunta es: ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio? Por supuesto que una cosa que no tiene que hacer es adelantar una campaña electoral, pero las que sí tiene que hacer es recorrer lugar por lugar, hablando con los vecinos de lo que le está pasando y por qué le está pasando. Lo que sí tiene que hacer es militar en el territorio, en los sectores, en la base social del Frente Amplio. Lo que sí tenemos que hacer es ser capaces de llegar con fuerzas a una campaña electoral que, como preveemos, va a ser muy dura, pero que el Frente Amplio la pueda asumir. Hay muchas cuestiones por las que sentir ilusión de que el Frente Amplio puede volver a gobernar, pero la principal son los Frente Amplistas. Los Frente Amplistas fueron capaces de juntar en tan solo 6 meses y en plena pandemia 400.000 firmas para que en el Uruguay hubiera un referéndum sobre la LUC. Y no nos alcanzó para ganar, pero nos faltó muy poco. Y eso es casi un milagro en términos de pandemia. Los Frente Amplistas fueron capaces de pararse sobre sus propios pies y empezar a abrir comités. Solo en Durazno en este periodo abrieron 8 comités de base. Solo en Durazno. Y está en Sarandí del Sí, en Carlos Reiles. Por todos lados hay comité. Con gente adentro, porque como decíamos una vez creo que era con Lilian, además del comité, tiene que estar la gente que lo sostenga abierto, que genere actividades, que genere que compañeros vayan ahí. Los comités también están haciendo una cantidad de actividades con senadores para entender el tema de la rendición de cuentas. Entonces estamos haciendo mucho. Y entre otras cosas fortaleciendo nuestros sectores. Bueno, esto es un dato de la realidad. Está bravo los sábados de mañana. Yo llegué 5:30, imagino que todos ustedes, y no estaba de baile, estaba en... Es más, ya no puedo bailar. Estaba a las 5:30, llegamos de Paysandú. Y en Paysandú fueron actividades preciosas, llenas de optimismo. Y hoy venimos acá con la convicción de que no falta tanto tiempo para que un uruguayo o una uruguaya de nuevo le vuelva a manifestar a los uruguayos que festejan, que vale la pena soñar con un país diferente, que tenemos 51 años de historia, que 12 de ellos los atravesamos en la dictadura, que cuando nos tocó gobernar honramos a los que ya no estaban, y que probablemente nos hayan faltado muchas cosas por hacer, pero las que hicimos, tan solo las que hicimos, valió la pena ese trayecto de 15 años. Todo nuestro saludo y fuerza a esta actividad de Fuerza Renovadora, el entusiasmo de seguir avanzando y viva el Frente Amplio. ¿Pasás la palabra? Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha dicho tanta cosa, Fernando, que ya queda muy poco por decir. Pero yo me las revuelvo igual, así que... En primer lugar, quiero agradecer a todos los que han venido hoy a participar de este plenario formal de Fuerza Renovadora, en particular a los compañeros y compañeras que han venido del interior, también los que nos acompañan a través del Zoom, porque ya era hora de que nos volviéramos a ver las caras, a encontrar, a conversar, a discutir. Es muy gratificante ver todo el local a pleno, y hay algunas sillas por allí atrás para los que están allá parados, y acá atrás también se pueden usar. También quiero agradecer a compañeros y compañeras de otros sectores del Frente Amplio
que nos han venido a saludar en este tramo abierto que tiene el plenario. Tanto, bueno, Álvaro García de Plataforma, el chileno Rodríguez del PDC, Adriana Barros de La Vertiente, Charles Carrera, que ahora se me perdió, del MPP, allá, Ana Olivera, que está ahí, se me escondió ahí atrás, Anita. Si me pierdo de alguien me lo hacen saber, pero el saludo en estas cosas fraternal que tenemos los frenteamplistas y las frenteamplistas no puede faltar y nos emociona y nos impulsa a todos y todas. Tenemos una circunstancia que tenemos que observar con atención, pero sin equivocarnos, en cuanto a que en el escenario político actual estamos parados en un lugar diferente que el que estábamos hace 6 meses o hace un año. Tenemos un gobierno que en la percepción popular está en declive, porque es un gobierno que está fracasando. Es un gobierno que está fracasando, como decía Fernando, en prácticamente todo lo que prometió. Prometió que no iba a bajar salarios, los bajó. Prometió que no iba a bajar jubilaciones, las bajó. Prometió que no iba a subir impuestos, los subió. Prometió que las tarifas iban a bajar porque era muy fácil bajarlas, y los combustibles en particular, pues todo subió. Prometió 50.000 viviendas, todavía no empezaron prácticamente a construir la primera. Prometió el 0 asentamiento, o asentamiento cero, y yo creo que 0 es lo que vienen haciendo por los asentamientos por el momento. Prometieron resolver el tema de la seguridad, el caballito de batalla de la campaña. Se acabó el recreo, parece hoy, por las cosas que decía Manini, perdieron la campanita, parece, del recreo. Pero la cuestión es que hasta iban festejando la baja de delitos, que se le estaba ganando la batalla a la delincuencia. Y el año pasado, de cara al referéndum, nosotros discutíamos con el gobierno. Quizá la baja de delitos tiene que ver con la pandemia, con que baja la movilidad social como pasa en otra parte del mundo. No, esto es gracias a la LUC y gracias a que pegamos 2 gritos en la policía y ahora hay mando y ahora hay apoyo. Lamentablemente la realidad nos va dando un poco la razón, porque pasada la percepción de riesgo de la pandemia, lamentablemente los delitos han vuelto a recrudecer, y en particular los que son comparables, que son los homicidios, porque también hay que decir que han cambiado la forma de reporte, de rapiñas y demás, que hace que no sean comparables las cifras, pero la de los homicidios lamentablemente sí, y han vuelto a crecer, han recrudecido, y hoy la percepción ciudadana, la mayoría de uruguayos y uruguayas en las encuestas dicen que la situación de seguridad está igual o peor que en los gobiernos anteriores. Por lo tanto, la porfiada realidad lo que muestra es que este gobierno está fracasando, que no está resolviendo ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad uruguaya. Que todo, desde la campaña electoral, parecía tan fácil. Bueno, ahora no solamente se están dando cuenta que las cosas no son tan fáciles, sino que tampoco están llevando adelante políticas claras, discutidas con la sociedad, políticas en la orientación correcta. Tenemos un panorama económico y social que muestra que las cosas no van bien. Se festeja, por supuesto, que la economía crece. La economía crece, pero con 2 panoramas bien diferentes. Exportaciones que crecen enormemente, porque los precios internacionales están por las nubes, porque la demanda de lo que nosotros exportamos está totalmente abierta. Afortunadamente, bien que aprovechemos eso. Ahora, ese proceso lo aprovechan más algunos que otros. Lo aprovechan los Maya Oro. ¿Por qué? Porque el diseño de las políticas está hecho para que a los Maya Oro le vaya, no bien, muy bien.
Lamentablemente hay otra fase del crecimiento económico que está muchísimo más deprimido, que es la demanda, el consumo de las familias uruguayas. Si nos comparamos con el 2019, para sacar el periodo, el agujero que implicó la pandemia, las exportaciones están claramente por encima del 2019, pero el consumo de las familias, la demanda doméstica, está por debajo del 2019. Y eso se expresa también en indicadores que son de fracaso del gobierno. En una economía que ya recuperó los niveles prepandemia, que está creciendo fuerte por las exportaciones y que se suponía que de esa belleza para los Maya Oro venía el derrame para toda la sociedad, sabemos que el derrame no está llegando ni va a llegar. Porque en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, la teoría del derrame se cumplió. ¿Por qué se iba a cumplir en el Uruguay de estos años? Y tenemos problemas en el mundo del trabajo. Acá se dice, bueno, los empleos que se perdieron en la pandemia ya prácticamente se recuperaron. Sí, cuantitativamente puede ser. Pero todos tenemos claro que la calidad del empleo, los niveles de salario, los niveles del tipo de empleo ya no son los mismos y la perspectiva es compleja. Y se habla de un número, no sé, de 170 a 180 mil desocupados. Sin embargo, se ofrecen los jornales solidarios. Vaya si es empleo precario, no es una política de empleo los jornales solidarios, son un tema paliativo desde el punto de vista social que surgió en la pandemia. Para trabajos de medio tiempo de 12.000 pesos de salario. Y se presentaron 250.000 compatriotas. Hay algo que no está bien. Y en el terreno social eso queda todavía más claro. Aún volviendo la economía a los niveles prepandemia, reitero, como estamos hoy hay 66.000 compatriotas más bajo la línea de pobreza. Y los niveles de desigualdad, después de 15 años de mejora, ¿sí? Después de 15 años de mejora, comenzaron nuevamente a deteriorarse. Entonces el gobierno está fracasando en lo económico, en lo social, en la seguridad, en la vivienda, en la educación, la famosa transformación educativa que no puede hacerse de espaldas a la discusión con los docentes, poniendo a los docentes como los malos de la película, ¿sí? Ni con los estudiantes, ni con los padres, ni con las madres, ¿verdad? O en materia de salud, donde por más que discutan, siguen sin dar la información cuando se les pide en cuanto a la situación de los medicamentos en el país. Ya hablamos de vivienda, hablamos de seguridad. El gobierno está fracasando. Acá me apunta con el indicador electrónico acá Lilian, que por la cucaracha, que la política exterior del Uruguay, aprovecho a saludar a Ariel Bergamino, que anda por allá atrás, que dirige la Carifa, nuestra comisión asesora, y al Pacha Sánchez también, que trajo su mate acá para... El desnorte que hay en materia de inserción externa, ¿sí? No logran conducir, digamos, no logran explicar, no logran mostrarle a la sociedad las líneas de trabajo principales en materia de relacionamiento con el exterior, el vínculo con el Mercosur, el tema del TLC con China, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que decir que el Frente Amplio está parándose mejor en la cancha. Ya algo decía Fernando, así que lo sintetizo en esto. Sufrimos un golpe duro, sufrimos un cachetazo que nos dio la sociedad en octubre de 2019. Pero lejos de que eso nos volcara o nos derrotara de manera definitiva, esa fue la base desde la cual desarrollamos un proceso de balance y de autocrítica
de los 15 años de gobierno que tuvo el Frente Amplio, de los 15 años de acción de la fuerza política. Y hoy por hoy podemos decir que en el Congreso del año pasado el Frente Amplio logró sintetizar una discusión que era riesgosa, pero que era imprescindible y que probó ser fundamental, muy fructífera, para que hoy el Frente Amplio esté parado diferente, con una actitud diferente, con un talante diferente, con mucha más humildad, entendiendo que había debilitado los puentes de diálogos con muchos sectores de la sociedad uruguaya y que era imprescindible, porque ¿de qué vale el Frente Amplio si no tiene esos lazos directos con toda la sociedad? El FAT Escucha es la respuesta, una de las respuestas, porque la cuestión también es de actitud, a esa autocrítica. Es la autocrítica en acción, ir a escuchar a la sociedad. A los que piensan como nosotros, los que están de acuerdo, no se imaginan lo fácil que es ponerse de acuerdo con la gente que ya está de acuerdo con nosotros. Pero está claro que la idea es ir al diálogo con todos, con los que están de acuerdo, con los que están más o menos de acuerdo, o con los que están en desacuerdo. Y estamos haciéndolo en todo el territorio, con todo tipo de organización social y política, porque vamos a hablar hasta con los partidos políticos y los intendentes de otras tiendas, con cabeza abierta, con oídos abiertos, con humildad. Y nos está haciendo bien, porque lo principal de ese proceso es que nos obliga a nosotros mismos a ir al diálogo, a fortalecer nuevamente el vínculo con la sociedad. El Frente también se fortaleció porque en ese marco hizo una contienda electoral interna ejemplar que nos fortaleció y que nos permitió colocar una conducción política más potente, que la estábamos necesitando, encabezada por Fernando Pereira y por Verónica Piñeiro, que acaba de entrar. Y creo que por allá atrás, medio escondido, andaba Daniel Mariño, no estoy seguro. Anda por allá. O sea, tenemos la cúpula frente amplista, así que no voy a hablar demasiado de lo bueno que es la conducción del Frente para que no se malinterprete. Pero sin duda todos sentimos que la conducción política del Frente estaba débil, también porque los sectores teníamos otra actitud. Acá hay un cambio de conducción política y un cambio del talante de los sectores y las bases en el Frente Amplio, que hace que hoy estemos mucho mejor parados que un año atrás. Ahora, el declive de popularidad del gobierno, que se traduce en lo que a ellos les importa, que son las encuestas, hay que decir también que si aún con el Frente bien mejor parado, me faltó el proceso político, ¿no? La juntada de firmas, sin duda, que también nos obligó a ir al diálogo con la gente, y el proceso hacia el referéndum, que bien decía Fernando, de que no logramos el objetivo de anular los artículos por un 1 y algo por ciento. Es cierto, no logramos ese objetivo, pero el resultado fue un golpe para el gobierno. El gobierno estaba convencido que ganaba al galope ese referéndum, que ganaba por 10 puntos. Fue un golpe político, les dio en la cara una realidad política que no se esperaban. Y por eso hicieron esa pijamada en Anchorena, ¿sí? Que estaba el presidente, el secretario, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, y salieron de esa pijamada con una agresividad hacia el Frente Amplio mucho mayor de la que venían teniendo. Salieron hechos unas arañas peludas diciendo el Frente Amplio actúa con deslealtad institucional, actúa con deshonestidad intelectual, es puro palo en la rueda. Y niveles de agresividad que se trasladan además, ¿no? En las redes, en el funcionamiento social, en el sistema político. Y bien hace el Frente Amplio en convocar a los partidos para marcar una preocupación de que la convivencia política tiene que tener, ¿verdad?, ribetes de civilidad. Y el gobierno sintió el golpe del referéndum y el Frente Amplio también sintió que ese proceso lo fortaleció. Ahora, déjenme volver al tema de las encuestas. En las encuestas el gobierno está cayendo
significativamente en los últimos meses. Tenía apoyos de órdenes del 60 y pico % y ahora hay encuestas que le dan el 41%. Es una caída muy fuerte desde el punto de vista político. Ahora, las encuestas las tenemos que leer completas. El gobierno cae en su popularidad. Pero no se escucha. A ver, ¿qué opinión tiene sobre esto? No sé quién ¿No será. fue algo del banco o se le niega? Vicepresidente, Ojo lo que dicen, ojo lo que dicen. Que hay medios de prensa. Bueno, a lo que voy es que la caída del gobierno en las encuestas no se traduce automáticamente en apoyo y adhesión al Frente Amplio. Eso políticamente lo podemos percibir y además las encuestas lo muestran. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se decía en programas deportivos hace unos años, la base está. O sea, el potencial de eso está, porque el descontento con el gobierno es claro. Ahora, depende de nosotros, depende de los y las frenteamplistas, que ese potencial se traduzca en efectiva adhesión y apoyo al Frente Amplio. Y eso va a pasar con el FAT Escucha, o sea, con la actitud del FAT Escucha, con esa actitud de ir al diálogo con la gente, a escuchar efectivamente los problemas, a actuar sin soberbia. Y también va a pasar si todas las sensibilidades que integran el Frente Amplio se fortalecen y se potencian, porque no todos hablamos con toda la sociedad de la misma manera. No todos los sectores y las bases del Frente Amplio tienen la misma fluidez de diálogo con los distintos estamentos sociales, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros nos necesitamos todos, fortalecer todas las sensibilidades si queremos que el Frente Amplio vuelva a dirigir los destinos del país. Hay aspectos de coyuntura que son bastante insoslayables, pero buena parte de las cosas las mencionó Fernando. Yo quiero enfatizar solo 3 o 4 cosas. Una, la rendición de cuentas. Solo para marcar, no voy a entrar en números, voy a entrar en la idea de que todo lo que siguen prometiendo en materia de políticas tampoco lo van a cumplir. Porque todo lo que hablan de lo que van a hacer en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, etcétera, en cultura, requiere recursos significativos. Y acá los recursos significativos no están, porque la rendición de cuentas es clara en ese sentido. Permítanme decir un poco en la caricatura de que la rendición de cuentas es el verdadero palo en la rueda de las propias políticas que el gobierno dice que quiere llevar adelante, pero que va a seguir incumpliendo porque sin recursos no lo va a hacer. Mientras los Maya Oro van a seguir bien. ¿Sí? Cuando decimos que hay miles de millones de dólares que se han depositado en estos 2 años en el sistema financiero uruguayo y del exterior por parte de uruguayos, no estamos diciendo si es bueno o es malo que haya depósito, no. Estamos diciendo que mientras hay 66.000 más pobres, hay unos pocos uruguayos que están acumulando enorme riqueza en el proceso económico y en el proceso que se deriva de las políticas públicas, de las políticas de gobierno. Porque mientras en los 15 años de gobierno la economía creció, todo el sector productivo en general creció, pero también la torta se fue repartiendo, los trabajadores aumentaron sus salarios, los jubilados y pensionistas aumentaron las pasividades, hubo ayuda social, hubo mejoras en todos los terrenos. Ahora vamos a tener a fin del periodo de este gobierno una torta más grande, pero la participación de los trabajadores va a ser más chica. Y eso no es porque espontáneamente, no, es porque hay una visión de política que lleva adelante este gobierno, esa política donde el Estado tiene que salirse lo más posible, que era el lastre del sector privado que tenía que sacarse de encima, una carga para el sector privado. Y bueno, está claro que el mercado por sí mismo tiene estos resultados. Agrandará más o menos la torta, pero seguro lo hace de manera más desigual.
Después hay perlitas, ¿no?, que son parte del proceso político. Perlitas es una forma de decirlo, porque entregar un monopolio en el puerto de Montevideo por 60 años sin ley, violando la Constitución, sin pedir un solo informe jurídico, sin pedir un informe económico, sin pedir un informe técnico, un monumento al abuso de funciones, ¿sí?, y profundamente perjudicial para la sociedad uruguaya. Con un monopolio vamos a encarecer el puerto, y eso significa que va a ser más difícil colocar los productos uruguayos en el exterior, y sobre todo que va a ser más caro comprar todo lo que compramos en el supermercado, en el almacén, en las tiendas de carácter importado. Pues el gobierno regaló un negocio de más de 2.000 millones de dólares a una empresa. Lo regaló. Y lo hizo de forma tal que cometió delitos, porque no pedir un solo informe y tomar una resolución de esa naturaleza es abuso de funciones. Además de otros delitos que en el camino también se cometen, de falsificación ideológica, ya de cuestiones que tienen que ver con lo procedimental. Y también tenemos esta otra perla de los últimos tiempos, ¿no?, que el gobierno decidió otorgarle con un Delivery Express un pasaporte a un uruguayo, a un jugador de fútbol que viajaba por el mundo. El problema es que el gobierno ya sabía que ese jugador de fútbol que viajaba por el mundo, que parece que jugó 3 o 4 partidos, ¿sí?, en Paraguay, era un narcotraficante con un profuso historial delictivo, que estaba siendo investigado en una investigación internacional de la que participaba el Ministerio del Interior uruguayo, junto con la DEA de Estados Unidos, junto con las autoridades paraguayas, y que estaba preso en Dubái por querer entrar con un pasaporte falso. El gobierno tenía claro todo este panorama. Aún así, salió Delivery Express de un pasaporte común, porque era un trámite común para un jugador de fútbol común que viajaba por el mundo común. Bueno, la sociedad uruguaya está llena de dudas sobre este tema y llena de suspicacias. Y la mejor manera de aventar suspicacias era dar explicaciones razonables, explicaciones convincentes, cosa que los ministros Heber y Bustillo, ni la vicecanciller H, que se reunió con el abogado de Marcet, ninguno de ellos dio explicaciones razonables, convincentes, y las dudas persisten. Y es un tema que como Frente Amplio vamos a seguir insistiendo, porque queremos evitar esas suspicacias, ¿verdad? Queremos que dejen claro por qué hicieron las cosas, y que además prevengamos para que en el Uruguay no pasen cosas que lamentablemente vemos en otros países, que es que el narco de alguna manera penetra en la institucionalidad de los estados y penetra en el funcionamiento del sistema político. Todos queremos evitar que eso suceda. Bueno, para eso hay que dar buenas explicaciones, hay que fortalecer los mecanismos de transparencia, la JUTEP. Claro, para eso hay que poner gente capacitada en la JUTEP y darle los recursos que necesita. Y para eso también como Frente Amplio vamos a impulsar nuevamente la ley de financiamiento de los partidos políticos. En materia del tema de seguridad social no me voy a explayar porque es tal cual lo que Fernando dice, ¿no? Nos acorralan queriendo que tomemos posición sobre algo que todavía no está definitivamente sobre la mesa. El Frente Amplio tiene posiciones, tiene estudió con rigurosidad las ideas que el presidente le llevó. Pero bueno, el propio presidente dijo esto es para discutir en el Parlamento. Entonces, cuando esté el proyecto final del gobierno, discutiremos y marcaremos nuestro posicionamiento. Somos conscientes de que hay criterios que respetar, ¿verdad? Ni que hablar que tenemos que tener un sistema de seguridad social que sea sustentable desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista social, que atienda las necesidades sociales, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Tiene que tratar a los distintos institutos de seguridad social de manera ecuánime. No podemos permitir que se mantengan privilegios, ¿sí?, que sean excesivos con respecto al resto de la población. Si se le va a pedir esfuerzos a los trabajadores y al conjunto de la población en cuanto a
los años de trabajo, en cuanto a las tasas de aportación, en cuanto a las tasas de reemplazo, bueno, no pueden entonces sostenerse otros privilegios, ¿verdad? El foco que tenemos en el tema de la caja militar es un foco bien puesto. Y ese es otro de los criterios con los cuales tenemos que manejarnos. En fin, tendremos posicionamientos políticos sobre la reforma cuando el proyecto de reforma esté sobre la mesa. Como bien decía Fernando, el presidente manejó sus ideas, pero tenemos prácticamente a todos los partidos de la coalición ya diciendo que tienen diferencias y que van a proponer cambios. Bueno, cuando esté eso sobre la mesa, tendrán también el posicionamiento político del Frente Amplio. ¿Cuál es el posicionamiento central desde el punto de vista político de Fuerza Renovadora, básicamente? Bueno, contribuir al triunfo electoral del Frente Amplio, porque eso es sinónimo de contribuir con el bienestar de la sociedad. Es lo que la sociedad uruguaya necesita, que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Y para eso tenemos como estrategia principal el manejo siempre de cosas que se balancean, que se equilibran. Uno es el de la nítida oposición y combate a las políticas regresivas de este gobierno, que ahora se realiza claramente con mucha más nitidez, porque, bueno, la pandemia de alguna manera operaba como un paraguas, operaba como un factor que condicionaba los posicionamientos políticos. Ahora está claro que el Frente Amplio es la oposición política del gobierno y que con claridad combatimos las políticas regresivas de este gobierno. Pero recuerden lo que decía hace un rato de las encuestas. El gobierno baja en la percepción de popularidad, pero el Frente no levanta todavía. Bueno, porque no alcanza con ser solamente una lógica de oposición. Tenemos que volver, porque a diferencia del 2004, el Frente ya gobernó. Antes nos manejábamos eventualmente con la idea de que nunca habíamos estado en el gobierno. Ahora tuvimos 15 años en el gobierno y la gente tiene distintas visiones sobre cómo actuó el Frente Amplio en el gobierno. Bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces no alcanza con ser solo quienes combatimos y nos oponemos a las políticas regresivas del gobierno. Tenemos que ser también una alternativa real, tangible, necesaria, imprescindible para volver a gobernar. Esa es también la tarea de la etapa, la de oponernos a las políticas, regresivas del gobierno y también erigirnos como la alternativa imprescindible para la sociedad uruguaya de que el Frente Amplio tiene que volver a conducir los destinos de este país. En esa lógica de estas dos patas de esa estrategia es que tenemos que ir definiendo los posicionamientos políticos. En ese marco, el accionar político es fundamental y los aspectos programáticos también. Como decía Fernando, la Comisión de Programas se está fortaleciendo, ¿sí? Conducidos por Ricardo Ehrlich y por Álvaro García, está desplegándose en el territorio, buscando opiniones, aportes y formas de discusión. Y tenemos que llegar a un buen programa, un programa que deje en claro, sí, como decíamos, todo lo que no queremos, pero también que deje en claro por qué somos una alternativa imprescindible de gobierno. Y eso pasa también por el accionar político, como el FAT Escucha, pero que no puede quedar solo en el FAT Escucha, del diálogo de toda la estructura y de todos los militantes y de todos los sectores y de todas las bases frente amplistas con la sociedad. Fernando decía hace un rato, queremos llegar a los 500 comités, pero no es cuestión de abrir locales, tiene que haber gente. Y nosotros también decimos, los comités son fundamentales para el proceso político, fundamentales para el despliegue en el territorio, es el aparato circulatorio de nuestra fuerza política, son fundamentales para el debate político. Ahora, no pueden quedar solo en que nos juntamos en el comité a tener debates. El comité también es
la plataforma desde la cual salimos al diálogo con la gente. Todo tenemos que hacer. Cada tanto nos juntaremos a discutir política, ideológicamente, claro que sí, es imprescindible. Pero también es esa forma de organizarnos para ir a hablar con el vecino, con el compañero de estudio, con la compañera de trabajo, con la familia, ¿verdad? Sobre los temas políticos, sobre todo esto que estamos hablando y sobre todo mostrando la necesidad de que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Por otra parte, tenemos que decir que desde nuestra contribución al fortalecimiento del Frente Amplio y a la perspectiva electoral de que el Frente vuelva a ganar en 2024, le asignamos un rol prioritario desde nuestra perspectiva a la conformación y el fortalecimiento de Convocatoria Serenista Progresistas. Disculpen el nombre largo, la vida lo irá cortando, ¿sí? Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de esa sensibilidad progresista, serenista, que no lo planteamos en oposición a las otras sensibilidades que tiene el Frente Amplio, sino como una necesidad, como una sensibilidad que está en el Frente Amplio y que tiene peso en el Frente Amplio y tiene que tenerlo, tanto para sostener esa necesaria diversidad y equilibrio y balance que históricamente le dio soporte a que una fuerza política con visiones diversas se mantuviera esencialmente unida durante más de medio siglo, como para lo que decíamos hoy, ir al diálogo con la sociedad. Cada sensibilidad tiene sectores y estamentos sociales con los cuales dialoga de mejor manera. Bueno, pues Convocatoria Serenista también. Nosotros podemos y vamos y nos comprometemos a contribuir con el Frente Amplio en ese despliegue de territorio y de estamentos sociales y de sectores con los cuales tenemos quizás un diálogo más fluido, así como otras sensibilidades lo tienen en otros estamentos sociales o sectores de distinta naturaleza. En el terreno orgánico, Convocatoria tiene que fortalecerse, ¿verdad? Digamos que de las principales sensibilidades que hay dentro del Frente, bueno, otras tienen ya un terreno ya recorrido de fortalecimiento orgánico, de construcción. Nosotros, hace poco que como Convocatoria nos conformamos, 2 meses exactos antes de las internas de diciembre, hemos tenido un buen resultado electoral, hemos tenido un buen despliegue en todo el territorio, pero necesitamos trabajar conscientemente de que la orgánica de Convocatoria tiene que terminar de estructurarse y fortalecerse. Y ese es un compromiso que hacemos desde Fuerza Renovadora y estoy seguro que con todos los demás sectores que componen Convocatoria, de que este proceso que nos lleva de acá al 2024 es también un proceso de consolidación política y orgánica de Convocatoria, porque es un espacio imprescindible del Frente Amplio, porque es un espacio imprescindible para muchos Frente Amplistas y muchas Frente Amplistas, y porque es un espacio imprescindible para el proceso electoral que tenemos por delante. Desde ese punto de vista, reafirmamos el rol que tiene Convocatoria y que está bien definido en su declaración fundacional y en su posterior declaración pública del mes de junio, en cuanto al rol político que sentimos que tiene Convocatoria. Y que eso también debe expresarse en materia electoral, porque las sensibilidades que hay en el Frente Amplio se tienen que expresar electoralmente. Porque tanto los y las Frente Amplistas como gente que puede apoyar al Frente Amplio tiene que haberse reflejado en alguna de las sensibilidades. Y por eso reafirmamos lo que acordamos en Convocatoria Serenista, de que vamos a trabajar para una formulación electoral común, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de cada uno de los 19 departamentos. No es una tarea fácil, es un desafío enorme, porque, ¿qué les voy a decir a ustedes? Muchos que vienen del interior, sabemos que cada departamento es un mundo, los vínculos políticos son diferentes, las historias políticas son diferentes, pero el compromiso que tenemos desde Fuerza Renovadora y desde Convocatoria
es a consolidarnos como convocatoria en los 19 departamentos y tener también una formulación electoral común en los 19 departamentos. Y también trabajar, como acordamos, en la posibilidad de tener una precandidatura propia hacia la competencia interna en el Frente Amplio, como reflejo de lo que acabo de decir. Los y las Frente Amplistas o aquellos que van a apoyar al Frente Amplio tienen que verse reflejados en las sensibilidades que están sobre la mesa en el terreno electoral, y eso, bueno, nos lleva a reafirmar también lo acordado en convocatoria de que vamos a trabajar por esa posibilidad. Finalmente quiero decir que tenemos como convocatoria serenista un desafío precioso, que es el primer encuentro nacional que va a tener lugar el 15 de octubre, con un montón de detalles a definir, porque es un montón de trabajo, y desde ya nos comprometo acá a todos y todas a ese trabajo que tiene que hacer de ese encuentro un hito, un evento fundamental de consolidación del espacio de convocatoria serenista, que nos permita reafirmar lo que estamos planteando de cuál es el rol del espacio serenista en el Frente Amplio y en la sociedad, de cómo apuntamos a crecer como tal, como espacio serenista, que además lo venimos haciendo, sí, con sectores que se han ido acercando y con algo que es relativamente novedoso, que es que se incorporan a convocatoria espacios departamentales, frentes propiamente departamentales, que se incorporan a un sector nacional, espacios como el Frente de Río Negro, como el Frente de Soriano, como el espacio Marcha Frente Amplista de La Valleja y otros que tenemos en carpeta y que ya iremos consolidando. Es también una forma de concebir la amplitud del espacio serenista, y todo eso lo tenemos que consolidar, porque a veces los procesos necesitan hitos que los consoliden en el encuentro nacional de convocatoria serenista progresistas el próximo 15 de octubre. Para eso estamos todos comprometidos a trabajar para que sea una gran instancia, reitero, de consolidación y de aporte a todo el Frente Amplio. Es un gusto abrir este plenario. Es realmente una satisfacción que compañeros de distintas tiendas frente amplistas estén también aquí con la fraternidad que nos tiene que caracterizar siempre y que también habíamos perdido un tiempo atrás, y que parte de la autocrítica en acción es volver a trasuntar y a mostrar esa fraternidad, pero sobre todo manifestar el compromiso firme de trabajar intensamente para combatir las políticas regresivas de este gobierno y para erigir nuevamente al Frente Amplio como la alternativa imprescindible para la sociedad uruguaya de gobierno en el futuro. Porque si queremos volver a tener un país que crezca, sí, pero que crezca con equidad, que crezca con la preocupación de los sectores sociales más vulnerables, que crezca con salarios que acompañan la evolución de la economía, con pasividades que acompañan la evolución de la economía. Acá lo que estamos enfatizando es nuestro compromiso de trabajo fraterno con todos y todas los frente amplistas para el combate a las políticas regresivas de este gobierno y para que el Frente Amplio vuelva a ser nítidamente la alternativa que el pueblo uruguayo necesita para dirigir los destinos del país en el futuro. Así que muchas gracias, arriba el Frente Amplio, fuerza, convocatoria serenista y a trabajar desde Fuerza Renovadora. Muchas gracias.